Sean todos bienvenidos a Historia y Geografía Bíblica. El día de hoy estaremos dando un breve resumen acerca de la ciudad de Betel. Mi nombre es Eduardo Quintanilla y empecemos. Hablaremos un poco sobre la ubicación de Betel, Betel en la Biblia y sobre todo los eventos que sucedieron en Betel. Betel estaba situada o está situada en el centro de la tierra de Canaán, al noreste de Ai por el camino a Siquem, al sur de Silo y al norte de Jerusalén, como pueden apreciar en el mapa. Betel en la Biblia. La primera ocasión que hablamos o escuchamos sobre Betel fue en Génesis capítulo 12, versículo 8, en donde Abraham edifica un altar a Dios. Posteriormente su nieto Jacob llega a Betel. Esto está en Génesis 28, 10 al 22. Y él tiene un sueño, como pueden ver acá en la imagen, en donde él ve una escalera que sube de Betel hacia el cielo y por ella suben y bajan ángeles. Por lo que él despierta y dice, indudablemente, esto es casa de Dios. Y cuando hablamos etimológicamente del significado de Betel, pues es ese casa de Dios. Betel, casa de Dios. También años después encontramos a Jacob que regresa para confirmar la promesa de Dios, esa promesa que Dios le dio a Abraham, que de él saldría una simiente por la que las naciones serían salvas. Y aquí pues lo encontramos en Génesis 35, 1 al 16. Si continuamos en la historia, podemos ver más sobre Betel. Josué, cuando está conquistando la tierra prometida, es decir, Israel, en Josué 7, capítulo 8 y capítulo 12, encontramos que Betel y Ai fueron conquistadas al mismo tiempo. Además de eso, en Jueces 27 y versículo 27, leemos que el arca del pacto estuvo en Betel. Para que el arca haya estado en Betel es porque Betel era una ciudad que tenía bastante importancia en cuanto a la adoración de Dios o al servicio a Dios. Tanto era así que Samuel y Débora juzgaron al pueblo allí en Betel. Posteriormente, el reino se divide en el reino del norte, las 10 tribus, y el reino del sur, que quedan dos tribus. Quedan dos tribus, básicamente. Bueno, en Primera de Crónicas, capítulo 7, versículo 28, encontramos que el reino del norte anexa a Betel y Betel viene a formar parte del reino del norte. Posteriormente encontramos que Jeroboam convirtió a Betel en un centro de adoración, pero adoración no precisamente a Dios, sino todo lo contrario. Adoración a dioses falsos. Se convirtió en un centro pagano, de adoración pagana. Qué interesante esto, ¿verdad? Y bueno, y por último también podemos decir que Amós censuró a Betel en el reino de Jeroboam. Segundo, esto está en Amós 4:4. Ahora hay un evento bastante interesante que me llamó mucho la atención. Y este evento lo voy a narrar. Bueno, voy a parafrasearlo básicamente. Estamos hablando que el evento que a mí me llamó la atención fue en donde un levita llevaba a su concubina junto con un criado. Iban de regreso a casa.
En el camino, pues les tomó la noche y tuvieron que pasar en una ciudad de Benjamín. eh, Tuvieron que pasar la noche en esa ciudad. Luego viene un señor anciano del campo, retornando del campo, los lleva a su casa y les ofrece donde dormir. Lo interesante de esto, así como sucedió en Sodoma y Gomorra, se recuerdan que los hombres de esa ciudad querían violar a los ángeles, pues la misma situación encontramos acá. Muchos años que después de que ese evento sucedió, el de Sodoma y Gomorra. Ahora vemos que acá también se repite esa situación. Los hombres de este pueblo querían también abusar de este levita, por lo que el anfitrión les dice que les iba a sacar la concubina y y a una de sus hijas que eran vírgenes para que ellos hicieran lo que quisieran con ellas. El evento se narra, sigue narrándose y se dice de que el levita sacó a su concubina para que esos hombres hicieran y deshicieran con ella. Fue terrible, una situación tan terrible que la muchacha, pues al amanecer, ya no pudo seguir viviendo. Muere esa muchacha debido a las agresiones, el abuso que cometieron con ellas. Fue terrible, la verdad que fue terrible. Bueno, posiblemente se narra que este hombre parte en 12 partes a esta mujer, la envía por la nación de Israel y los israelitas indignados pues quieren vengarse, deshacerse de esta situación que realmente era inaudito, era una cosa terrible, horrible. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Es muy interesante. La verdad que es muy interesante analizar con quizás más detenido ese evento. Yo podría decir así a rasgos, ¿verdad? Abuelo de pájaro. Podría decirles quizás que el ciclo del ser humano siempre se está repitiendo. Esa situación la encontramos en Génesis, eh, Sodoma y Gomorra, en donde el ser humano se había degradado terriblemente. Y posteriormente de esa destrucción encontramos años después a estos benjamitas o estos hombres de la tribu de Benjamín procediendo de igual o quizás peor, pues terrible, terrible. El ser humano sin Dios cae en una, en un, cae cae en una espiral, en una espiral descendiente. Es decir, que se van alejando y se van alejando cada vez más y más y más de Dios, cometiendo terribles cosas terribles, atrocidades, diría. Y hoy en día podemos observar esa misma conducta, en donde la ausencia de Dios en las personas las hace actuar de una manera inexplicable. No, uno no se puede explicar cómo una madre puede abortar a una criatura, o más que eso, cómo una madre o un padre puede abusar de sus hijos, de su propia sangre. Y es que el pecado hace que el ser humano caiga y descienda por esa espiral terriblemente, cometiendo atrocidades inexplicables. Pero también hay una solución, o sea, no todo es malo. Hay una solución y la solución es Cristo. Un hombre con Cristo es completamente diferente. Si el hombre sin Cristo desciende, el hombre con Cristo asciende, dando frutos dignos de arrepentimiento, frutos de paz, amor, templanza, benignidad, bondad.
Bueno, la misma palabra dice que contra tales cosas no hay ley. Es decir, que la solución para que el hombre deje de hacer o deje de descender y empiece su carrera en ascenso es Cristo. Cristo es nuestra solución. En conclusión, podríamos decir que Betel fue muy, pero muy importante. La verdad, fue muy importante. Eh, Como podemos ver, fue un centro religioso que se utilizó en su principio cuando el pueblo de Israel buscaba de Dios. Ese era el lugar que ellos tenían para ir a adorar, para ir a buscar de Dios, para entregar sus ofrendas, para alabar a Dios. Ese era el lugar. Cuando ellos empiezan a alejarse de Dios, ese mismo lugar es transformado en un centro pagano, en donde en lugar de buscar de Dios, adoraban y alababan a dioses falsos. Pero compitió con otra ciudad, aunque la otra ciudad, que es Samaria, le quitó bastante relevancia a Betel. No dejó de ser menos que Samaria, pero Samaria se convirtió en la capital del reino del norte y por lo tanto también la capital del paganismo, ¿verdad? Y esto hizo que el pueblo judío, o más bien el reino del norte, pagara consecuencias muy, pero muy graves. Bueno, si quieren indagar un poco más sobre Betel, les presento la bibliografía. Ahí pueden ustedes indagar un poco más sobre Betel. Espero que les haya gustado este breve resumen. Nuevamente, mi nombre es Eduardo Quintanilla. Que el Señor me los bendiga grandemente. Hasta luego.